el derecho, la moral y la arbitrariedad. Quedó establecido que el derecho no es un fenómeno de la naturaleza, que tampoco constituye una ciencia o una creación estética o religiosa, y que en cambio puede concebirse como un contenido normativo. Mas no, el derecho es la única forma normativa, sino que existen, además del derecho, otras formas de control de la voluntad. Estas, estas otras formas de control de la voluntad han sido denominadas por una parte la moral, por otra el trato social, según la designación adoptada por Recasens Siches. El derecho no es una regulación moral de la vida. Desde luego, el término moral no se refiere a un sentido estrictamente bueno de la conducta, pues también hay actos moralmente malos. Es decir, no coincide la terminología popular con la terminología filosófica. Generalmente se dice que la conducta es moral cuando es buena. En sentido propio, la conducta desde el punto de vista moral puede ser algunas veces buena y otras veces mala. Para eso tiene pleno sentido decir que hay actos moralmente buenos, y esta no es, como a primera vista pudiera creerse, una expresión pleonástica. Una acción pertenece al orden moral por su sentido íntimo o interior. Esto no significa que los actos buenos o los actos malos permanezcan en el puro límite de las intenciones. O sea que para ser hombres buenos baste con tener las buenas intenciones. Se exige también la manifestación de la conducta, pero el criterio distintivo para calificar el orden moral no es la manifestación exterior, sino el sentido de íntima sinceridad en las acciones. Así, por ejemplo, puede aparecerse como muy atento y respetuoso con las demás personas, y sin embargo en realidad por una convicción egoísta despreciarlas profundamente. En este caso, el plano moral no lo constituye la forma respetuosa externa utilizada para el trato de gentes, sino el otro aspecto, el de la íntima convicción de no concederles dignidad y respeto, o despreciar o menospreciar a los otros. Muchas veces se realizan actos buenos solo por cumplir con formas externas. Este no es el orden moral, pues lo que constituye ese orden es la íntima disposición para el cumplimiento externo de nuestras acciones. Por eso es posible engañar a las demás personas, pero nadie puede engañarse a sí mismo. En cuanto al deber de respeto, de honestidad y a esa serie de deberes que rigen en este mundo de la conciencia.
No es posible engañar a la propia lealtad o integridad. Por esta imposibilidad de engaño para sí mismo o para la conciencia misma, en sus últimas raíces, es lo que se ha dicho que el plano de la vida moral es un plano interior, no en un sentido físico material, porque en sentido físico material la conciencia no tiene ni interior ni exterior, sino por esa dirección de legitimidad exigida en el orden moral. El derecho no exige pureza en las intenciones ni lealtad en los actos. El derecho exige un ajuste exterior de la conducta. El, el deudor de cierta suma de dinero jurídicamente está obligado a pagarla para evitar la ejecución judicial. Así, desde el punto de vista interno, y múltiples deudores cubren sus deudas por la fuerza del derecho, pero no por la simple fuerza del ánimo moral. El derecho no exige adhesión íntima a las acciones, sino solo el cumplimiento externo, y frente a la interioridad de la vida moral se da esta exterioridad formalista de la vida jurídica. A este sentido de interioridad y de exterioridad se le llama bilateralidad o unilateralidad, y el derecho, por su carácter exterior, siempre es bilateral, o sea que importa la cara que se ponga hacia afuera, ya que todo deber jurídico es un deber frente a otros sujetos que no son el mismo sujeto del deber, sino aquel o aquellos a quienes se debe algo. En cambio, en la moral no existe una bilateralidad, puesto que puede haber simulación o engaño para los demás, pero no para la propia persona. O sea que el sujeto, en el orden de la pureza de las intenciones o de la conciencia, se encuentra frente a sí mismo y solamente consigo mismo, es decir, en posición unilateral e interior. Las acciones desde el punto de vista moral son libres de toda coacción externa. Nadie puede obligar externamente a otro a tener o no tener buenas o malas intenciones. En cambio, se ha expresado que el derecho es necesario porque si el deudor no cumple con la obligación jurídica, advendrá un mecanismo impositivo que tiende a hacer cumplir el deber o alguna forma sustituta de él. La moral carece de este sentido de un mecanismo de autoridad que coaccione la conducta, y en cambio el derecho tiene el mecanismo de fuerza o imperio para impulsar el cumplimiento de los deberes. El aspecto más el aspecto que más importa acentuar entre el derecho y la moral es la heteronomía del primero y la autonomía de la segunda. Tanto en el derecho como en la moral hay manifestación de voluntad, pero uno se dice heterónomo y la otra autónoma. La norma jurídica tiene fuerza de imposición ajena o externa, o a la voluntad de quien ha de cumplirla. En otras palabras,
Las normas jurídicas las vivimos como disposiciones externas a nuestro propio arbitrio. Pero ahora véase cómo operan las normas morales. No son inventadas arbitrariamente, son reglas objetivas y permanentes de conducta. Esto tiene de común con las normas jurídicas que también son objetivamente establecidas, mas las normas de carácter moral toman fuerza en tanto que los sujetos la adoptan como si ellos mismos las dictaran o las dispusieran. Este es el único sentido posible de la autonomía, pues la autonomía no significa que el sujeto se dé a sí mismo la norma cuando quiera o como quiera, sino que la norma se convierte en el acto moral, en la determinación misma del querer del sujeto. En cambio, el derecho permanece exterior en este sentido. Por ejemplo, todo deudor debe cumplir sus obligaciones puntualmente. Jurídicamente, no importa que el sujeto deudor quiera o no cumplir subjetivamente con sus obligaciones. Basta con que cumpla con ellas, aun cuando no sea su voluntad acatar la norma jurídica. En cambio, en la disposición moral no cobra sentido la norma moral objetivamente válida, en cuanto esa objetividad de disposición moral se hace una con la determinación personal del sujeto moral. Por eso es que surge la ilusión de que moralmente cada uno puede darse las normas, pero eso no significa nunca que los sujetos moralmente fabriquen las normas de conducta, sino que el sentido de la norma moral es siempre exigir esta adhesión perfecta entre la disposición subjetiva y lo universalmente querido por la norma. O sea, que cuando nos conducimos moralmente bien es sólo porque nuestra voluntad viene a ser la norma misma objetivamente válida. Esta unidad entre norma objetivamente válida y adhesión personal al deber es lo que constituye el campo de la autonomía moral. Es ese sentido de la célebre tesis de Kant acerca del imperativo categórico, y por eso la moral se dice categórica, porque no deja abierta la puerta a condiciones o transacciones como en el caso del derecho. El derecho quiere que los deudores paguen y háganlo de buena o mala fe. Quedan liberados del deber, pero esta serie de transacciones no son admitidas en el campo estricto de la pureza de disposición de la voluntad. La moral tiene carácter interior o íntimo. Por ello, se sitúa el sujeto moral en el plano de la libertad de acción, y por eso se dice también que su actitud es autónoma o categórica. Frente a la moral, el derecho es una forma de vida exterior o externa, bilateral, necesaria, en el sentido de la coacción o de la fuerza, de autoridad o de imperio, heterónoma o condicional. Por otra parte, también es posible que en rigor no haya efectivas normas morales, sino solo valores, ya que tales normas, por su universalidad y por su
forzoso valer positivo, más constituyen principios del bien y la justicia que reglas concretas de conducta y son universales e invariables según la naturaleza que se les viene atribuyendo. De ser así, la moral representaría el orden ideal de los valores éticos, mas no un sistema normativo. Conclúyese que el derecho no es una forma de vida de carácter moral, pues la pureza de intenciones o de valores no se encuentra en el mundo jurídico. Por este contraste del derecho frente al orden moral se afirma como una forma de vida social o colectiva, es decir, exige siempre la vinculación de los sujetos, la referencia de un sujeto a otro u otros sujetos. Derecho y trato social. No toda institución de carácter normativo o social es jurídica. Hay normas de carácter colectivo que no son jurídicas. Las investigaciones lógicas distinguen al derecho de los llamados convencionalismos sociales o trato social. Hay aspectos comunes entre el derecho y el trato social. Por ejemplo, en los modos de manifestarse, ya que tanto el uno como el otro se dan en la costumbre, o sea, en la regularidad o repetición de la conducta. Por ejemplo, llevar el vestido en determinada forma por los usos que rigen en la vida diaria, en la repetición de los actos cotidianos. Así, tanto el trato social como el derecho pueden ser expresados en forma consuetudinaria y de ahí la posibilidad de que unos usos se confundan con otros. Muchos usos existen en forma escrita constituyendo una regla, tal como puede suceder dentro de un club. Pero lo singular del trato social es que las normas se expresan de manera espontánea. Por ejemplo, la forma de vestir o de saludo. Una regla de cortesía no está implantada por alguno o algunos que la imponen a aquellos que la cumplen o que se someten a la norma. No hay quien imponga la moda. No hay una forma impositiva que obligue a respetar las reglas del trato social. La validez de las reglas del trato social depende de la adhesión que los sujetos prestan a determinada forma de tratar. Verbigracia: se saluda tendiendo la mano en determinada forma, no porque un tercer individuo imponga esa obligación, sino tan solo por la adhesión prestada a ese uso. Esta espontaneidad en la vinculación en cuanto a las reglas del trato social es el carácter peculiar que las distingue del derecho. En cambio, aun cuando una norma jurídica haya nacido en la costumbre, no hay libertad de adhesión como sucede con la norma del trato social, sino subordinación, lo cual constituye el carácter distintivo y esencial del derecho. Se observa así el contraste entre la espontaneidad ante las normas del trato social y el carácter imperativo o impositivo del derecho. Este carácter imperativo o impositivo del derecho
es la coercitividad del derecho. En la vinculación jurídica, los sujetos vinculados se encuentran situados ante una autoridad que implanta el derecho. En cambio, en el trato social no existe una tercera entidad. Esa instancia y carácter existente en el derecho ha sido personificada en el Estado, que no tiene intervención en lo que respecta al cumplimiento o incumplimiento de las normas del trato social. En conclusión, de todos los rasgos señalados para establecer la naturaleza del derecho, el que constituye el carácter distintivo y esencialmente del derecho es la coacción, y ha sido Kelsen quien ha definido el derecho precisamente como la normación coactiva. El derecho y la arbitrariedad. Conviene hablar ahora acerca de los límites del orden normativo. Al hablar del derecho y la arbitrariedad, surge la siguiente pregunta. Además del orden moral, del trato social y del orden jurídico, ¿hay un cuarto orden para la conducta arbitraria? ¿Hay reglas arbitrarias? El término arbitrariedad, como otras palabras, debe ser limitado a su sentido estricto. En sentido popular, significa obrar en forma desordenada o anárquica, es decir, cualquier acto violatorio de un orden por quien dispone de autoridad es un acto arbitrario. Por ejemplo, si un agente de la policía golpea a un particular injustamente, se dice que realiza un acto arbitrario. Si un juez dicta una sentencia contra todo derecho, se afirma que ha procedido en forma arbitraria. E igualmente si una persona se conduce en forma anómala. Por una parte, es cierto que la arbitrariedad pugna en algún modo con las normas Por una parte, es cierto que la arbitrariedad pugna de algún modo con las formas normativas de conducta, es decir, con formas del deber o con algún orden, pero no es válido por otra decir que toda pugna con un orden sea precisamente un proceder arbitrario. Cuando se realizan actos como el del agente de la policía o el del juez contra toda justificación y contra todo derecho, no se trata estrictamente de una arbitrariedad, sino de un proceder antijurídico o ilegal, es decir, un acto realizado contra un orden jurídico establecido. Es antijurídico, antilegal y susceptible de reparación directa o indirecta conforme al régimen jurídico mismo. Así, las violaciones cometidas por un juez en una sentencia pueden ser reparadas en la segunda instancia del trámite de la sentencia o en la revisión del procedimiento en el juicio constitucional correspondiente, y el acto del agente de la policía podrá repararse recurriendo a las autoridades superiores para el castigo de esa falta. De tal suerte, un acto antijurídico o ilegal es susceptible de reparación, pero un acto arbitrario es imposible que pueda ser reparado dentro del orden jurídico establecido.
Los actos, para que se califiquen de arbitrarios, han de efectuarse en contra de las normas jurídicas fundamentales de un sistema. En otras palabras, solo puede incurrir en una arbitrariedad la autoridad que tenga la máxima potestad, colocándose por encima del derecho. Esto puede advertirse con mayor acento en las constituciones o sistemas de gobiernos monárquicos, más aún si es una monarquía absoluta, porque el monarca absoluto puede establecer el derecho dentro de un estado y la revisión de los actos legales o ilegales está sujeta a la potestad omnímoda. Él podrá realizar actos no previstos por las normas que él mismo ha dictado, y esos actos no serán susceptibles de una revisión o examen jurídico. En un régimen monárquico absoluto puede cometer auténticas arbitrariedades el sujeto que tiene el máximo poder, porque si comete un acto, un sujeto inferior es susceptible de revisión y reparación, y entonces se está ante la figura de la ilegalidad o antijuridicidad. En consecuencia, no es posible que la realización de actos arbitrarios y situaciones arbitrarias estén sujetos a reglas. No está sujeta a la arbitrariedad a una norma determinada de un deber. Precisamente es característico de la arbitrariedad rebasar toda posibilidad de regulación normativa. Esto es, la arbitrariedad está fuera de toda norma. Las normas de conducta son regulares y objetivas con una u otra amplitud, pero pueden haber normas o reglas de conducta para un solo caso, siempre que tenga un fundamento normativo objetivo. De otra manera, el deber ordenado a un solo sujeto será una orden particular, un imperativo personal, mas no una norma. Precisamente los actos arbitrarios no están sujetos a una determinación regular, porque lo mismo que las órdenes personales surgen de la subjetividad del que ordena el acto. Supóngase que el monarca o el príncipe que tiene el máximo poder, sin previo juicio, ordena la ejecución de una persona. En tal caso, ese acto ha dependido de la determinación personal del sujeto, mas no del establecimiento de una regla o norma previa. En suma, los actos arbitrarios tienen como característica, primero, rebasar toda regularidad normativa. Segundo, provienen de una autoridad máxima y por lo tanto no son susceptibles de reparación. Y tercero, son la expresión de una determinación personal y subjetiva. Si se refiere la arbitrariedad a la antijuridicidad o ilegalidad, parece que todo acto antijurídico o ilegal paradójicamente se da dentro de una norma, precisamente dentro de la norma que es violada o frente a la cual resulta el acto antijurídico. Por lo tanto, todo acto antijurídico o ilegal es susceptible de ser ajustado a la legalidad a través de la aplicación de penas, de castigos, de ejecución en el patrimonio, pero un acto arbitrario, por darse fuera de toda situación normativa, es irreparable,
no hay recurso contra él. Por otra parte, si se compara la arbitrariedad con la discrecional o arbitral, se ve que se trata de un concepto distinto. Algo es del arbitrio de un juez cuando el juez puede resolver sin atenerse a una solución única, sino a varias para elegir. Por ejemplo, en la fijación optativa de las penas por la graduación según el delito cometido, de 2 a 4 años de prisión, de 100 a 1,000 pesos de multa. El acto de arbitrio está normado, se mueve dentro de una regla. En cambio, la arbitrariedad se da fuera de toda regla. Por colocarse la arbitrariedad fuera de toda norma, por provenir de la determinación personal o subjetiva del sujeto que tiene el máximo poder, es la arbitrariedad una forma o una especie de la injusticia. Tomada la justicia como un principio valorativo, es posible encontrar actos arbitrarios fuera de la regulación jurídica, que sin embargo crean una situación de justicia fuera del derecho establecido, porque las normas jurídicas establecidas pueden ser injustas, o bien a la inversa, pueden encontrarse actos arbitrarios injustos frente al orden establecido y justo. Para ilustrar la injusticia del derecho y la justicia de una situación arbitraria, refiere Stamler en su filosofía del derecho el ejemplo del rey de Prusia y el molinero de Potsdam respecto de una servidumbre de aguas. Al molinero, conforme al derecho civil, no le era permitido recibir agua del predio contiguo, es decir, que aun cuando había suficiente agua y aún de sobra en el otro predio, no estaba jurídicamente en la posibilidad de regar el suyo, porque conforme al derecho civil no cabía esa servidumbre. Entabló demanda y los tribunales, conforme al derecho establecido, le negaron la posibilidad de obtener el agua, aunque había de sobra en el otro predio. Fuera de instancia, ocurrió al rey y, examinada la situación real y saliéndose de todo derecho, el soberano estableció la posibilidad de la servidumbre y aprovechamiento del agua. Así pues, fue creada una situación más justa con relación a la que podía derivarse de las reglas establecidas para un solo caso o situación especial. Puede discutirse la justicia o injusticia comparativamente de una regla de derecho frente a otra, pero quedará por discutir siempre qué es lo justo en los casos concretos. Es decir, no solo es posible calificar lo justo o lo injusto de las normas, sino lo justo o lo injusto de las situaciones jurídicas especiales a las que se aplica una norma, ya que en el caso del molinero de Potsdam que refiere Stamler, fue más justo el acto arbitrario que lo determinaba el derecho civil, pero la arbitrariedad en todo caso abre más la puerta a la injusticia. En suma,
No hay que confundir la arbitrariedad con la antijuridicidad o ilegalidad, ni con los actos de arbitrio o discrecionales, ni con el principio de la justicia y la injusticia. Rasgos esenciales del derecho. Distinguido el derecho como un contenido de la cultura frente al orden de la naturaleza, diferenciado como un contenido cultural frente a otros hechos o fenómenos de la cultura, como son el arte, la ciencia, la religión. Distinguido como un contenido normativo frente a otros órdenes normativos como la moral o el trato social, ya puede ahora señalarse la esencia del derecho, esto es, los elementos contenidos en el concepto del derecho. Hasta ahora el camino del análisis ha sido determinar parcialmente, uno por uno, los rasgos que pueden atribuirse al derecho con el objeto de encontrar los elementos que lo definen. Una vez hecho ese análisis, se trata de recoger y de formular en un juicio esos rasgos. En primer lugar, de acuerdo con el análisis referido, el derecho es un contenido cultural de carácter normativo. Con este dato, por su carácter normativo, distínguese el derecho frente a la ciencia, el arte y a la religión, además de ser el derecho un contenido de carácter cultural normativo, es normativo social, es decir, bilateral. Siempre se da en las relaciones externas de los sujetos. Con esto se distingue de la moral. Finalmente, el derecho implica este otro dato, su carácter coercitivo o coactivo, con lo cual queda distinguido de otra forma normativa de carácter social, que es el trato social. Perfilados los rasgos del derecho a través de sus elementos, si se definiera el derecho como un contenido cultural, normativo, colectivo o coercitivo, o como lo expresa la conocida definición de Stamler, norma de contenido normativo, vinculatoria, autárquica e inviolable. Se diría una definición de carácter poco claro, descriptiva, ya que lo propio de una definición es distinguir nada más lo esencial del objeto definido, y en la forma relatada se incluyen rasgos que no solo son del derecho, sino que son esenciales también en otras formas de ser. El carácter normativo no es esencial para la ciencia ni para el arte, pero sí corresponde a otros conceptos normativos como la moral y el trato social. La convivencia tampoco define al derecho, porque es esencial también al trato social. Solo se agota la investigación y solo se define la esencia del derecho cuando se establece la coacción coercitiva de la cuando solo se agota la investigación y solo se define la esencia del derecho cuando se establece la coacción o coercitividad. En consecuencia, el derecho es definible como aquel contenido normativo
que tiene como dato esencial la coacción o coercitividad, entonces puede concluirse que el derecho es un contenido normativo coercible. Claro que también los otros elementos son útiles para captar su perfil, pero no son esenciales en última instancia. Fin de este interesante ensayo.